Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a intentar hacer un repaso después de todos estos años investigando los ovnis, ahora que están más en boga que nunca, con todos estos informes que supuestamente está investigando el Pentágono y que afortunadamente, a través incluso de la prensa más elitista como el New York Times, se están publicando cosas alucinantes. Está en boca de todos. Los ovnis, cada vez hay menos gente que se ríe del tema. Parece que ya no es una cosa de locos, parece que ya se lo están tomando más en serio. Aquí, por supuesto, ponemos en duda los intereses que pueda haber detrás para hacer que exista mayor interés social por este tema. Dejando de esto aparte, hoy me interesaría ir un poco más allá al hablar del origen de los alienígenas, los extraterrestres que supuestamente llevan tantos años visitando a la humanidad. Si hablamos de años, bueno, casi podríamos decir que están manifestándose diversas entidades interfiriendo en el proceso evolutivo del hombre desde que el hombre es hombre, desde el principio de los tiempos. Con lo cual tenemos muchísima casuística, pero nosotros nos vamos a centrar hoy básicamente en la que hemos podido consultar desde 1947, lo que es la era moderna de la ufología. Y nos vamos a centrar sobre todo en lo que hemos podido extraer de casos pilar, como es el de Roswell. Sin duda es, vamos a decir, la base, la estructura sobre la cual se ha construido la ufología moderna, porque ahí está todo. No solamente hablamos de un objeto, una aeronave muy avanzada que parece que se estrella en esa región muy cerca del cazabombarderos 509 de Roswell, sino que además estamos hablando de más de 500 testigos entre civiles y militares que vieron y tocaron esos restos. Pero además tenemos autopsias y tenemos extraterrestres o entidades biológicas desconocidas que, lógicamente, estuvieron ahí y los testigos pudieron interactuar con estas entidades. Como sabéis, ese es el punto de partida con el que luego ya nos vamos encontrando con casos dentro de las abducciones. Esos seres que aparecen en Roswell, esos seres pequeñitos de 1,20 m, conocidos como the short grays, en inglés, los pequeños grises, aparecen desde siempre, ya en la época incluso medieval. A veces se disfrazaban de hadas o de íncubos y súcubos, pero siempre hablamos de un fenómeno que tiene una gran capacidad camaleónica de transformación, pero que vemos como estos seres también antes eran considerados como duendes. Fijaos cómo de ahí se cimentan las grandes mitologías y folclores de los pueblos antiguos, ¿no? Yo hoy simplemente os voy a ofrecer mi teoría personal a día de hoy de dónde creo yo que vienen estas entidades. Cada día me siento más alejado a considerar que estemos hablando de seres de otros planetas. Cada vez me veo más alejado a considerar que sean extraterrestres como seres de fuera de otro sistema orbitatorio, otro sistema galáctico. ¿Por qué digo esto? Pues porque les vemos hacer y les hemos visto hacer a lo largo de toda la historia, tanto a las naves como a los seres, como a las entidades, les hemos visto hacer hazañas que están más allá de las leyes de la fisicalidad que conocemos. Cuando hablamos de fisicalidad nos referimos a que estos seres tienen un poder para contrarrestar no solamente la gravedad, para desmaterializarse ante nuestros ojos o incluso atravesar muros, paredes, materia física. Entonces, claro, vemos también que a veces lucen unos extraños dispositivos que apuntan, por ejemplo, hacia una pared y ahí se abre una especie de portal y desaparecen. Yo recuerdo un caso que lo he comentado muy pocas veces en los vídeos, un caso que investigué cuando yo era muy joven. Un amigo mío, se llamaba Tony, estaba siendo visitado diariamente lo que es el fenómeno de los visitantes en dormitorio. Ese chico estaba viviendo un drama tremendo porque no tenía a nadie, repito, a quien acudir para poder él explicar lo que estaba sufriendo
La única persona que conocía era yo. Y a mí me lo contaba, y a veces me llamaba a las 7 de la mañana y decía, David, esta noche han vuelto y los he visto claramente. Incluso llegó a tener conversaciones con ellos. A este hombre le habían hecho de todo, le habían extraído esperma, le habían extraído sangre, le habían hecho todo tipo de experimentos. Una noche recuerdo que me dijo cómo recordaba perfectamente cómo le colocaban una especie de aparato en la boca para que la mantuviera abierta y le metían un tubo. Esta persona sufría una serie de pólipos estomacales que apuntaban ya a un posible cáncer. Curiosamente, no le daban muchas buenas esperanzas los médicos. A partir de la noche en que le pasó esto que os acabo de decir, que le colocaron una especie de tubo en la boca, al día siguiente defecó algo muy extraño, una materia orgánica muy extraña. Y a partir de ese día empezó a encontrarse bien y las siguientes revisiones concluyeron que ya no estaban ahí los pólipos y estaba completamente limpio y curado. Con lo cual él siempre me decía que estos seres, en su caso, le habían ayudado, le habían cambiado la vida, le habían despertado la conciencia. No había sido un caso negativo como tantos hay en el mundo, de personas que incluso algunos llegan a quitarse la vida. En este caso fue un caso muy positivo, pero en algunas de las cosas que él contaba, yo recuerdo que a plena noche me decía que abría los ojos y se encontraba con una especie de espiral de energía de la que emergía una cabeza de uno de estos seres grises, unos grandes ojos. Y yo le decía, ¿pero de dónde salía esa espiral de energía, ¿no? Y decía, no, estaba ahí en la nada, no estaba ni en una pared, ni superpuesta en ninguna estructura física, sino aquí, en la nada, en el aire. Y salía de ahí ese ser, lo tocaba, volvía a entrar en esa espiral y desaparecía como si no hubiese nada. Son este tipo de casos los que a nosotros los ufólogos nos hace sospechar que estamos tratando con criaturas que no necesariamente tienen que ser de otros planetas. Pueden ser perfectamente de otras dimensiones. Y os voy a decir algo más. Vosotros sabéis que los seres humanos tenemos lo que podríamos llamar ojos diurnos. Nuestros ojos están diseñados para percibir la luz. Pero en el reino animal hay una gran cantidad de especies animales que tienen lo que se llaman los ojos nocturnos, unos ojos que están mucho mejor adaptados a la oscuridad, a poder ver en la sombra. Los tipos de ojos nocturnos se caracterizan precisamente por ser ojos grandes, córneas grandes y pupilas grandes. ¿Y qué tienen sino los famosos grises o algunos de los reptilianos que conocemos? Fisionómicamente casi siempre aparecen con unos grandes ojos. Ahora bien, fijaos que también os voy a dar otro detalle más. Los ojos de los grises parecen estar recubiertos de una fina y delgada membrana, una membrana negra. Muchos dicen, no, es que tienen los ojos negros. Hay otros que afirman haber visto cómo estos seres se quitaban esa especie de fina membrana de los ojos, como si tuviese una especie de visor bioorgánico para filtrar mejor la luz. ¿Qué podemos deducir de eso? Lógicamente, con esos ojos tan grandes y con esa posible membrana, estos seres probablemente proceden de un lugar muy oscuro o donde se filtran muy pocos rayos de luz. Esta es una. Luego tenemos el tema de por qué huelen tan mal. Encontramos casos como, por ejemplo, en Roswell. Cuando se estrelló el ovni de Roswell, parece que hubo un operativo secreto para hacer varias autopsias a 3 de esas entidades. Uno de los testimonios más importantes salió a la luz en 1989. El hombre en cuestión era Glenn Dennis, director de las pompas fúnebres de Roswell, y que le habían encargado varios baúles, varios sarcófagos para enterrar, decían, a niños. Bueno, parece ser que luego él pudo tener el testimonio de una amiga suya que era enfermera y había participado efectivamente en esas autopsias de esos grises. Y decían, no eran niños, eran seres de otro mundo. Dice, y pegaban un pestazo tan fuerte que los médicos llegaban incluso a sufrir unas violentas náuseas. Algunos se desmayaban incluso. Ahora bien, ¿de dónde procede ese olor tan nauseabundo que tantos y tantos testigos a nivel mundial refieren? Bueno, pues nosotros pensamos que no es que su piel en sí misma pueda generar ese olor tan fuerte,
sino que se trata de que estos seres llevan una especie de trajes bioorgánicos, trajes orgánicos. Efectivamente, ¿cuántas veces en dibujos, ilustraciones de miles de personas de todo el mundo describen estos seres desnudos? Muy pocas veces los vemos vestidos. Pues el tema es que vayan desnudos, es que llevan un recubrimiento de una especie de materia orgánica. Y eso, cuando se lo quitan, parece ser que emite un olor terrible, nauseabundo. Parece ser que es esa especie de traje orgánico el que causa ese extraño olor. Luego, punto número 3, tenemos tantos y tantos testigos en las abducciones del interés potentísimo que tienen estas entidades por la genética humana, por nuestra particular singularidad genética y por nuestra reproducción sexual. Con lo cual, vemos que siempre andan detrás de extraernos sangre, extraernos diferentes fluidos corporales, para ellos poder manipular genéticamente al ser humano y crear otra especie derivada, una especie de híbridos. ¿Por qué harían eso? Solamente harían eso porque están en un mundo en donde han perdido la capacidad de reproducirse y necesitan, para darle continuidad a su estirpe, a su especie, de algo genético que extraen de nosotros para ellos poder seguir. Con lo cual, estos seres probablemente vienen de un mundo oscuro, devastado, probablemente contaminado, con algún tipo de elemento, no sabemos si radioactivo o de qué tipo. ¿Por qué? Porque vemos cómo estos seres están muy debilitados físicamente, como si sufrieran una extraña enfermedad degenerativa. ¿Significa eso que vienen de otros planetas? No tendría ningún sentido, no tendría demasiado sentido, porque lógicamente si pudiesen ellos estar en tantos sitios, podrían elegir un hogar mucho mejor, pero parece ser que no. Parece que vienen de un lugar, repito, oscuro y muy difícil para la vida y para la reproducción de la vida. Con lo cual quizás estos seres están atrapados en alguna dimensión, con alguna densidad muy específica y que les empuja a venir aquí a extraer de nosotros todos esos recursos y material biológico. Solamente es una de las muchas teorías que podemos plantear, pero yo no creo que muchos de estos seres vengan de otros planetas, sino de otras dimensiones. Ahí están series que han popularizado un poco esta versión de la realidad, como The Stranger Things y el popular Upside Down, el mundo del revés. Un mundo parecido a este, pero completamente oscuro y devastado. Vamos a dejar el tema aquí, amigos, y os espero en próximos vídeos. Y, por supuesto, cualquier noticia que vaya apareciendo sobre los ovnis, nosotros siempre vamos a estar para informaros. No lo dudéis. Un abrazo para todos, amigos. Nos vemos.